La palabra que vamos a compartir el día de hoy, ahí la vamos a desarrollar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, verso 14 en adelante. Dice la palabra: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él y le saludaron. Y él les preguntó: ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Qué disputáis? ¿Qué es la contienda que tienen ustedes? ¿Qué es el pleito que se tienen ustedes? Hablándolo así. ¿Por qué están discutiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia el muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Yo quiero pedirle a usted, por favor, que identifique el tiempo en que usted ha venido observando un comportamiento diferente en su hijo. ¿De acuerdo? Como padres, usted como madre sabe, usted que convive con sus hijos, que pasa la mayoría del tiempo con ellos, va conociendo y usted se va enterando si hay un grado de manipulación de parte de su hija, si su hija está cayendo en manipulación o algo que va más allá. Sabe, en nuestros tiempos, en los 70s, 80s, principios de los 90s, difícilmente, hermano, nuestros padres difícilmente podían detectar una anomalía o algo extraño en nosotros. La realidad, hermanos, no se prestaba atención a la que hoy se le brinda a los niños, el comportamiento, las actitudes, si hay cosas que se pueden cambiar en el camino, si necesita de ayuda profesional. Antes no, hermanos. Antes usted y yo sabemos quién era nuestro psicólogo antes, ¿verdad? De qué forma nos criaban, de qué forma nos castigaban y nos corregían. Hoy por hoy hay una serie de limitaciones y de afectaciones en muchos niños. Entonces, como padres, usted como madre, usted como padre, o como padres que somos, debemos de ir detectando comportamientos en nuestros hijos. Por eso, qué importante, hermanos, qué importante es ser un padre, no solamente un padre proveedor. Arreglo el asunto, dejó de llorar porque le di la tablet, dejó de llorar porque le di el celular, dejó de llorar. No, más bien le estamos haciendo un mal. Yo creo que es importante ver comportamientos. No, yo no soy psicólogo, pero esto se lo estoy compartiendo a usted porque el Espíritu de Dios está poniendo esto en mi corazón para compartírselo a todos ustedes y poder, desde mi poco conocimiento en este tema, hermano, pero con la bendición de Dios, poderle ayudar a usted, poderle ayudar y decirle: bueno, este es el camino, esta es la solución. Sabemos que hoy por hoy la transición y el comportamiento de mucho niño que va pasando a la preadolescencia, a la adolescencia, está siendo afectada, y hay un montón de carencias, de limitaciones, donde muchos niños a muy poca edad
ya piensan en muerte, ya piensan en depresión o se deprimen. Hay noticias que no salen, hay situaciones que no salen a la luz. Los noticieros no publican este tipo de cosas, pero se está suscitando y se está dando una situación muy compleja, muy difícil en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Y qué más que los psicólogos, y si hay algún psicólogo escuchando puede decir: Pastor Oscar, es cierto, yo todos los días atiendo a madres, padres con sus hijos por un tema de baja autoestima, por un tema de depresión. Y es lo que en este momento está afectando a muchos niños. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? O sea, no sé qué hacer. Muchas veces caigo en el regaño, en el desconocimiento, ¿verdad? No tener conocimiento en una materia o no tener conocimiento en el tema, y lo que hago es regañar a mi hijo o regañar a mi hija, y no entendiendo que mi hijo está teniendo un comportamiento, o ese comportamiento que está teniendo porque está recibiendo bullying, porque está recibiendo desprecios, o porque le hacen bullying en la escuela, y mi hijo está cayendo en depresión. Mi hija está cayendo en depresión. Mi hija se encerró en el cuarto. Mi hijo, hay reacciones y comportamientos en él que no son normales a lo que yo conozco o he venido conociendo a mi hijo o a mi hija. Entonces, hermanos, creo que este tiempo de oración nos va a ayudar a todos como padres de familia, y que el Espíritu Santo nos dé la revelación de qué hacer en un momento de apremio, en un momento difícil. Es hermoso ver lo que hizo este padre. Este padre corrió o fue a las personas o a la persona correcta. Primero lo llevó donde los discípulos por estar en otras no atendieron la emergencia. Y este padre, lo que me gusta es la actitud de este padre, que este hombre no se echó atrás, que este hombre no se rindió. O sea, uno como padre, ¿qué está dispuesto a hacer por un hijo? Es la pregunta que yo le hago. Como papá o como padres, ¿qué estamos dispuestos a hacer por ellos, hermano? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? Cuando se enferman, cuando hay un problema y vemos que en la escuela, en el colegio, el comportamiento no está, bajaron las calificaciones, lo veo muy disperso, ella está muy dispersa. Antes era un estudiante muy aplicado, era una estudiante que sacaba muy buenas calificaciones, pero ha bajado. Bueno, hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se está suscitando? ¿Qué es lo que está pasando en el hogar que está afectando el crecimiento y que está afectando en la parte emocional, las emociones de mis hijos? ¿De acuerdo? Nos enseña la palabra que este hombre lleva a este hijo delante de Jesús y le presenta, le dice a Jesús: esto es lo que está pasando con mi hijo. Este padre le dice a Jesús: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ve la importancia de un padre estar conectado con Dios, del discernir, y hay que pedirle ese don al Espíritu Santo, hermanos, el poder discernir qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que acontece, qué es lo que está afectando. ¿Por qué mi hija no duerme en la noche? ¿Por qué le cuesta dormir a mi hijo? ¿Por qué mi hijo se sobresalta? ¿Por qué mi hija se sobresalta? ¿Por qué mi hija me dice: mami, me dan pesadillas? Siento que un demonio llega a atormentarme en la noche. Siento que un demonio llega a querer ahorcarme, a quitarme la respiración. He sentido estas cosas. Quizá alguna madre que me está escuchando me dice: Pastor Oscar, eso precisamente de lo que usted está hablando es lo que estoy viviendo. Tengo meses de estar viviendo esto. Un demonio ha estado atormentando a mi hijo, atormentándolo a tal nivel de que mi hijo está pensando en la muerte, que para qué seguir viviendo. Su comportamiento totalmente cambió, dio un giro total en su vida, y ya no es el mismo niño de antes, ya no es la misma niña de antes, ya no es el mismo adolescente o el joven de antes. Ha cambiado mucho. Ahora está renegando contra Dios. Antes me acompañaba a la congregación, antes servía en ministerio de danza, antes cantaba, llevaba la Biblia. Ahora no quiere nada, pasa metida en el celular, pasa en TikTok, pasa en otras historias,
pero se desconectó completamente de Dios. Ahora lo está moviendo otra corriente. El mundo lo está jalando, el mundo la está atrapando o el mundo la atrapó. ¿Qué debo o qué tengo que hacer? Este padre, si estuviera en esta época, ¿con qué palabra le llegaría a Jesús? ¿Qué le diría en esta época este padre a Jesús? Hace más de 2023 años, este hombre aparece en escena y le dice a Jesús: esto es lo que está pasando con mi hijo. Tiene un espíritu mudo. Hoy, ¿qué le diría usted a Jesús? ¿Qué tiene su hija? Usted que la conoce, usted que sabe, usted que la llevó en su vientre, mujer. Usted que llevó a su hijo, mujer, en su vientre. Usted que lo conoce, usted que lo amamantó, usted que lo ha visto crecer, que lo bañó, que le cambió pañal, que sabe, hasta conoce las cicatrices que él tiene, los lunares que él tiene, conoce perfectamente a su hija, a su hijo. Que ha estado ahí en la crianza y en la formación de ese pequeño o de ese joven. ¿Qué es lo que hoy está pasando con él? ¿Qué le diría usted a Jesús el día de hoy? ¿Qué podría usted decirle a Jesús? Jesús, esto es lo que está pasando con mi hijo. Esto es lo que está pasando con mi hija. Veo un comportamiento extraño. Veo que ahora está inclinado a otras cosas y ha dejado de buscar la presencia de Dios. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó en aquel tiempo para que este muchacho tuviera un espíritu mudo, como dice este padre? Jesús le responde, o Jesús le pregunta, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Le dice Jesús. ¿Desde cuándo está en esa condición? Y el padre le responde, desde niño. Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a sus discípulos si pueden echarlo fuera, pero no pudieron. Y Jesús dijo, traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Hay gente que tiene avanzada edad y que no ha superado traumas. Hay gente que tiene 40 años, hay gente que tiene 46 años, hay personas que tienen 40, 70 años. Hay gente, hermanos, que quizá se ha maquillado algo. Gente que ha maquillado. A una gran herida le pusieron una curita. Usted conoce las curitas, ¿verdad? Hay gente que ha venido con traumas, hay gente que ha venido con resentimientos. Y no solamente hablo de nosotros como padres, hoy en el caso de nuestros hijos, sino nosotros que en algún momento fuimos niños, fuimos adolescentes y hay asuntos pendientes ahí. Hay asuntos pendientes, cosas que dejamos pasar y nunca tomamos la atención, nunca le dimos el cuidado a eso y lo dejamos pasar. Y el día de hoy se convirtió eso en una bola de nieve gigantesca. Y hay gente que está luchando. Hay gente que está enfrentando gigantes. Hay gente que está enfrentando y está luchando con sus temores. Hay gente que está luchando con sus inseguridades. Y si alguna persona que me está escuchando en este momento diga, pastor, ese soy yo. Yo soy ese hombre. Yo soy esa mujer que desde niño fui marcado, etiquetado. Me crié con mis abuelos. No sé quién es mi papá. Mamá nunca me presentó a mi padre. Ni me interesa conocer a mi padre. Porque ese viejo, como usted le llame, nos dejó. Porque le guardo un resentimiento a ese hombre que nunca se preocupó por nosotros. Dejó embarazada a mi mamá, quizás mi mamá en una borrachera, o fue mi mamá violada, era empleada de una casa y resulta que el hombre de esa casa dejó embarazada a mi mamá y yo soy el resultado, el fruto de esa violación. Y guardo un resentimiento terrible. Yo sé que hay gente que me está escuchando en este momento que está en esa condición, que viven atormentados, que no hay paz interior, que no hay quietud, no hay tranquilidad, que viven luchando contra algo y están metidos
como en una espiral, dando vueltas ahí en el mismo lugar, en un laberinto donde no hay salida. Y esa era la condición de este muchacho. Pero qué importante es cuando un padre se preocupa y se ocupa por su hijo. Y no importa lo que tenga que invertir, hermano. Yo creo que uno como padre, no importa, hermano, esa satisfacción tan grande del poder decir, mira, qué lindo, pude pagar el cuatrimestre de mi hija. Ahí pasé, ahí está, el cuatrimestre de mi hija, ahí está estudiando, bendito sea Dios. Esa satisfacción de uno como padre de decir, mi amor, aquí está el depósito de su cuatrimestre, estudie tranquila, vaya adelante. Hablando de estudio, ¿verdad? Pero si hay algo espiritual, hermano, si hay algo emocional, con mucho más razón, hermano, con mucho más razón uno como padre, discernir y decir, bueno, yo veo que mi hijo, no, ese comportamiento, ese cambio tan drástico, estaba contenta y ahora cambió, fue un bajonazo terrible, fue un cambio radical que tuvo esa persona. Usted discierne y usted sabe, pero estoy hablando de los padres que están conectados con Dios. Hay padres que no están en nada, hermano. Hay padres que andan en la fiesta, en el vacilón y no se preocupan por sus hijos. A los hijos hay que crearlos con valores, con principios y sobre todo el temor a Dios. Yo le hago una exhortación a aquellos padres, a aquellos sacerdotes que nunca se ocuparon y nunca se preocuparon, porque así nos pasó a nosotros, mis hermanos. ¿Cómo nos criaron a nosotros? ¿Cómo nos criaron? Mira, muchos de nosotros, nuestros papás o nuestro papá no se sentó a explicarnos sobre la sexualidad. Aprendimos así ¿verdad? Muchos hombres que están escuchando en este momento, no tuvimos en aquel tiempo un padre, quizás por vergüenza, quizás que tantas cosas que vivieron nuestros padres, pero no se sentaron con nosotros a explicarnos sobre las relaciones sexuales, o sea, nada, porque es un tema tabú, ¿verdad? Qué vergüenza, ay, no, yo hablar con mi hijo estas cosas. Muchachitas que no sabían qué era el periodo menstrual, que no sabían qué era el desarrollar, no sabían nada de eso. Y tuvieron que en la calle descubrir, o con la gente del mundo descubrir qué era. O sea, temas de sexualidad, jamás hablar. Eso fue el tiempo de nuestros padres, el tiempo de nuestros abuelos. Y entonces hay una generación, hermanos, esa generación que crecimos con muchas carencias, con muchas falencias, con muchos miedos, con muchas inseguridades, con muchos temores, por el tabú el tema de la sexualidad. Hablemos del tema de la sexualidad. No se hablaba, hermano, no se hablaba. Hoy por hoy no hay nada más hermoso que sentarse con nuestros hijos, sentarse con su hija y que su hija, y poderle explicar a su hija y que su hija con toda confianza y libertad le pueda decir, papi, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y uno le diga, hija, esto y esto y esto y esto. No hay nada más bello que eso, hermano. Pero hoy hay muchos que crecieron con muchas falencias. Hay muchos que crecieron con vergüenza y con muchas cosas, mis hermanos. Yo sé que hay gente afectada, gente que es cristiana, pero guardan por ahí algo, hay algo por ahí en su vida que necesita hoy ser libre. Hoy usted necesita ser libre de eso que por mucho tiempo te afectó. Miedos, inseguridades, traumas, temas tabú, tanta cosa que nos afectó a todos, mis hermanos. O sea, ¿por qué toco este tema? Ya, porque yo también lo viví. O sea, yo también lo viví. Yo viví este tema, hermanos. Yo viví estas cosas. Aquí habla la palabra de un padre que se preocupa por su hijo porque un espíritu mudo lo estaba atormentando. Y ese espíritu mudo o ese espíritu puede ser cualquier espíritu que esté atormentando o que nos atormentó o puede estar atormentando en este momento a muchos niños, a muchos jóvenes y a muchas personas que fuimos en algún momento atormentadas por algún espíritu, pero como nuestros padres no tenían como el discernimiento y no sabían ni cómo reaccionar y cómo abordar un tema. Gracias a Dios que este padre pudo abordar el tema e ir donde Jesús. Aquí lo importante, hermano, es a dónde vamos, a quién iremos, a dónde estamos llegando. Este padre llegó donde Jesús, llegó a la persona correcta. Llegó donde podía cambiar completamente su destino. Llegó delante de aquel que podía completamente cambiar el panorama.
y restaurar la vida de este muchacho. Como también tu vida y mi vida en esta tarde, noche, madrugada, puede ser restaurada por el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren ser restaurados por el Señor? ¿Cuántos quieren ser libres por el Señor? ¿Cuántos quieren ser restaurados? ¿Cuántos quieren ser levantados por el Señor? ¿Cuántos quieren ser liberados de cualquier tipo de espíritu? Puede que algún espíritu le ha estado atormentando a usted y ni cuenta se da. Puede que algún espíritu ha estado ahí mortificando su vida, atormentando su vida, haciéndote creer y ver que no sirves para nada, que eres una fracasada, que eres un inútil. Yo no sé qué pensamientos y qué cosas han llegado a tu vida. Este muchacho, el caso de este muchacho es que desde su niñez le explica el padre a Jesús. Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Cuánto tiempo tiene esas manifestaciones? ¿Cuánto tiempo se manifiesta? ¿Cuánto tiempo ese espíritu hace y deshace en la vida de este muchacho? Y él le pregunta a Jesús y él le responde, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Esa es la intención del ladrón. ¿El ladrón viene qué? Esa es la intención de Satanás. Satanás quiere matar tus sueños. El innombrable quiere matar a tus hijos o a nuestros hijos, sacándolos del propósito y del plan divino para meterlos en un mundo de tinieblas, en un mundo de tecnología, en un mundo que los está contaminando y los está haciendo, póngale usted la palabra, los está bloqueando, les está bloqueando la mente y haciéndolos, eso es lo que quiere el enemigo, cegándolos, bloqueando sus mentes. Y entonces este padre, muy preocupado, lleva a Jesús a su hijo. Jesús le pregunta cuánto tiempo y le dice, desde niño. ¿Ya usted detectó lo que está pasando con su hija? ¿Ya usted pudo discernir que su hijo está teniendo arrebatos y comportamientos extraños? Que eso no es normal, que no es normal, que hay cosas que están aconteciendo en su hijo, que abandonó el estudio. Bueno, ¿por qué abandonó el estudio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué abandonó el colegio? ¿Por qué abandonó la universidad? ¿Por qué dejó los estudios? ¿Por qué dejó todo botado? ¿Por qué ya no quiere estudiar? ¿Por qué se aísla? ¿Por qué se está aislando alejando de la gente? ¿Por qué se está encerrando? ¿Por qué pasa encerrado tantas horas en la habitación? No, ahí pasa metido ese vagabundo. Muy fácil, mucha gente habla de esa forma. Es irresponsable, ahí pasa. Esa vagabunda ahí pasa metida. No sabemos lo que está pasando en ese muchacho. No sabemos si ese muchacho se está ahogando ahí. Se está pidiendo a gritos, se está pidiendo auxilio a gritos. Hay muchos jóvenes que en silencio están gritando. Usted tiene que no pasar por alto actitudes y comportamientos. Si usted ve un comportamiento en su hijo, inmediatamente póngase detrás de eso. Póngase detrás de eso. Bueno, ¿qué está pasando? Si mi hija era muy alegre, si mi hijo era el alma de la fiesta, ¿verdad? En la familia, y mi hijo era el vacilón de la familia, y resulta que ahora lo siento serio, poco habla, ya no come, no se quiere bañar. Usted tiene que ir conociendo esto. Y es lo que estaba pasando con este padre. Y este padre le dice a Jesús, esta es la situación, este es el problema, esta la realidad que estoy viviendo con mi hijo. Y el padre le dice a Jesús, si puedes hacer algo. Por supuesto que él puede hacer eso y mucho más. Y Jesús le responde, si puedes creer, si puedes creer, no solamente yo puedo hacer algo, aquí está la otra parte, tú necesitas creer, no importa lo que haya vivido tu hijo, ya hablamos del problema, ¿cierto? Ya usted escribió el problema, este es el problema que estoy viviendo. Esta es la epicrisis, esto es el diagnóstico, fui donde el psicólogo y el psiquiatra dice esto y esto y esto y esto y esto. El psiquiatra le mandó este medicamento para que lo tome todas las noches, unas 3, 4 gotitas, una pastilla para tranquilizarlo. Pero más que una pastilla, hermano, más que un medicamento, más que es la respuesta de Jesús, la pregunta de Jesús. Hoy Jesús te pregunta como le preguntó a este padre. ¿Puedes creer? El Padre le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le responde, si puedes creer.
Tú necesitas creer. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Era un imposible, sí. Desde lo natural era un imposible. Pero cuando nosotros elevamos nuestras peticiones y nuestras necesidades a Dios, entendemos que Él tiene el control de todas las cosas. Sin importar qué tan difícil, sin importar el diagnóstico, hermano. Hoy puede haber un diagnóstico reservado. Hoy puede haber un resultado ahí un poco complejo y difícil. Fuiste donde el médico, fuiste el psicólogo, fuiste el psiquiatra y hay un diagnóstico ahí. Yo no sé cuántos meses lleva usted de estar en terapia, no sé cuánto tiempo lleva usted de estar visitando médico, de médico en médico, de psiquiatra en psiquiatra, de psicólogo en psicólogo. Yo no sé cuánto tiempo usted está en esta situación. Pero hoy vengo con una respuesta directa y clara de parte de Dios para tu vida. Hoy Jesús te pregunta, ¿puedes creer? Es la pregunta que te hace Jesús. Tú necesitas creer hoy. Tú necesitas creer que después de este tiempo de oración, no por lo que está diciendo el pastor Oscar, sino por lo que tú le estás creyendo a Dios por medio de la palabra, algo en tu hogar va a cambiar. Algo en tu familia va a cambiar. La atmósfera de tu casa va a cambiar. El aire pesado, tenso, esa tensión terrible que ha habido en su casa, esos pleitos y esas contiendas, esos arrebatos y esas malas palabras, esa mano que te levantó tu hija, esa mala crianza de tu hijo, esos berrinches de tu hijo, eso va a cambiar en el nombre de Jesús. ¿Tú puedes creer que eso va a cambiar a partir de hoy? Que viene un proceso de cambio, viene un proceso de cambio en esta familia, viene una transformación y viene un ambiente y una atmósfera de cambio. Los aires van a cambiar, el ambiente va a cambiar y va a ser un ambiente de armonía, de paz, al ambiente tan pesado que había antes o hasta el día de hoy, donde eran vulgaridades, malacrianzas, madrazos para arriba y para abajo, donde el chamaco le gritaba a la mamá, donde la otra le tiraba cosas, donde los hermanillos se agarraban y se recordaban y se decían hasta lo que se iba a morir. Todo eso va a cambiar hoy. Ese espíritu tiene que salir de esa casa. Ese demonio tiene que salir de esa casa. Eso que ha tomado gobierno y control por muchos años de su casa, de su familia, se tiene que ir hoy. Y que Dios tome el control absoluto. Que Dios se entrone en esa casa. Dar el primer lugar a Dios en esa familia, en esa casa, en ese matrimonio. Amén. Jesús le pregunta a este padre, ok, tú puedes creer, yo necesito que tú creas. Es lo que ocupo nada más. Tú me estás preguntando que si yo puedo hacer algo. Claro que puedo hacer algo. Claro que puedo liberar a tu hijo. Pero yo necesito que tú creas. Y alguien hoy necesita creerle a Dios. Alguien hoy necesita creer que a partir de hoy viene una transformación paulatinamente en la vida de ese muchacho, de ese niño. Vamos, mujer. Yo sé que tú estás creyendo. Ya has visto cambios. Has visto cambios en tu hija. Ya has visto cómo su hija va cambiando. Es que no es en vano la oración. Tu oración no ha sido en vano. Tu petición ha llegado hasta el trono de Dios. El ángel le dijo a Daniel, Daniel, desde el primer momento en que dispusiste tu corazón, fueron escuchadas, fueron oídas tus palabras. Y aquí vengo con la respuesta, Daniel. Desde el primer momento en que pasó la crisis de su hija, desde el primer momento en que usted vio el comportamiento y las actitudes de su hijo, de su hija, desde ese primer momento en que usted se enteró de que algo no estaba caminando bien en su hijo y que presentaste esa petición delante de Dios, tus palabras fueron escuchadas. Y ha venido un proceso de cambio, un proceso de transformación en ese muchacho, hasta que la palabra dice que el que inició la buena obra la irá perfeccionando. Dios va a perfeccionar todo lo imperfecto que había en esa joven, en ese joven. Dios va a perfeccionar. Viene un tiempo de perfección. Dios va a empezar a perfeccionar. Dios va a empezar a trabajar en el corazón de esa muchacha. Ese corazón herido, ese corazón con resentimiento, ese corazón endurecido. Esa persona que dice que no quiere saber nada de Dios, volverá a los caminos. Va a volver a amar a Dios. Va a volver a apasionarse por Dios. Yo declaro y profetizo esto sobre tu hijo. Yo declaro que su hijo volverá a la palabra. Yo declaro que su hija volverá a los caminos. Yo declaro en el nombre de Jesús que esa familia será levantada, que esa familia se va a reunir para orar, que esa familia buscará la presencia de Dios y que ni todo espíritu contrario será echado fuera en el nombre de Jesús, y que el único espíritu que habita en ese hogar es el Santo Espíritu de Dios. Aleluya. No más. Jesús
Le pregunta a este padre si puedes creer. Al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciendo: espíritu mudo y sordo. Usted tiene que identificar ese espíritu. Tiene que identificar. Por eso pida al Espíritu Santo que te revele, que te dé revelación de qué tipo de espíritu está atormentando o está haciendo de las suyas en su casa. Pida al Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo que te revele, que te dé el discernimiento, que tenga ese don de discernimiento, el poder discernir qué tipo de espíritu en este momento está atormentando su casa. Si es depresión, si es esquizofrenia, un espíritu de enfermedad o como se llame, tienes que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Tienes la autoridad, como dice Lucas 10:19. Dios te ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Tienes la autoridad de Dios y tienes el poder de Dios y la autoridad de Dios y la fuerza del Espíritu Santo para poder abrir tu boca y reprender todo aquello que en contra de tu familia y en contra de tus hijos se ha levantado. Esa abuela que está clamando por sus nietos, ese abuelo que está clamando por su nieta, esa madre o ese padre que está clamando por la sanidad completa y total de las emociones de su hijo, reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Yo sé que alguien está identificándose con esta palabra. Este es un tiempo de liberación y vamos a orar en esa dirección para que muchos jóvenes sean liberados. No importa que su hija esté a kilómetros de distancia, no importa si no está ahorita con su hijo, puede que su hijo en este momento esté, es más, ni siquiera usted sabe dónde está su hijo. Usted como madre no sabe ni dónde se encuentra su hijo, porque su hijo en este momento anda con alguna barra, con algún grupo, está en la droga, está en el alcoholismo. Hijos que no aparecen, y usted levante su mano y va a orar por su hijo, reprendiendo todo espíritu que ha estado gobernando, ejerciendo un control en la mente y en las emociones de ese muchacho. Yo tengo la certeza, como hombre de Dios, que va a venir un rompimiento de cadenas. Yo tengo la certeza y la seguridad, como siervo de Dios, como hombre de Dios, por la autoridad que Dios me da como su hijo. Yo tengo la certeza y la seguridad que este será un tiempo de liberación, que muchos que hoy están en la droga serán libres, que muchos que están en el alcoholismo serán libres, que muchos que están siendo atormentados por un espíritu de depresión serán libres, por un espíritu de locura serán libres. En el nombre de Jesús, yo vengo creyendo como hombre de fe que algo ocurre en tu casa, que la atmósfera y el ambiente de tu casa cambian, que el poder de la palabra, es que la palabra tiene poder, mi hermano. La palabra no regresa vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y Dios quiere prosperarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere romper ataduras, maldiciones generacionales. Yo no sé si está bajo una maldición generacional, pero hoy se termina todo ese proceso en su casa. Hoy se termina toda maldición generacional que viene de parte de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Yo no sé qué palabra maldita, yo no sé qué maldición viene de generaciones pasadas, pero hoy se termina todo espíritu de ruina, de pobreza, de miseria, de enfermedad, de depresión en tu familia. En el nombre de Jesús, aleluya. Así lo creo por el poder de la palabra. Jesús dijo: si puedes creer, si puedes creer. ¿Qué necesito hoy? Creerle nada más al Señor. Es lo que tú necesitas. Creer. Necesitas creer. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Diga: nada hay imposible para aquel que le cree a Dios. Nada hay imposible, nada hay imposible. Y donde tus ojos naturales veían un imposible, Dios lo hace posible. Esa es una noche, una madrugada, una mañana de restauración, de restitución, de levantamiento, de avivamiento, de rompimiento de cadenas, de ataduras, de escamas que van a caer de los ojos, de muchos jóvenes liberados. Yo no sé cuál es tu realidad, pero esa realidad no es tu verdad. La verdad es la sanidad, la verdad es la restitución. Tu realidad es esta. Alguien dirá por ahí: pastor, esta es mi realidad. Mi hijo en droga. Se terminó la droga en tu casa, se terminó el alcoholismo en tu casa, se terminaron las maldiciones, los pleitos entre padres e hijos, los pleitos entre hermanos. Una familia está siendo tocada. Yo veo una familia quebrantada en este momento, una familia tocada, llorando, padres volviendo el corazón a sus hijos, hijos volviendo el corazón de sus padres. Una familia que está siendo tocada por el Espíritu de Dios. Reciba ahora en el nombre de Jesús. Todo va a cambiar. Si no has tenido una muy buena relación con tu madre, en el nombre de Jesús, todo resentimiento va a cambiar en el nombre de Jesús. Si no has tenido una buena relación con tus padres,
Si no habías tenido una muy buena relación con tu padre, si tu relación con tu madre ha sido una relación cero, una relación mala, todo esto cambia a partir de hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y así lo creo. Jesús le dijo a este padre: si puedes creer, alguien necesita activar esto. Alguien necesita accionar el creerle a Dios. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. No es lo que la gente diga, es lo que Dios ha determinado. ¿Qué determinó Dios en la vida de ese muchacho? Una sanidad. ¿Qué determinó Dios en la vida de ese muchacho? Vida, y vida en abundancia. Muchos pensaban, muchos pueden pensar que no hay solución. Muchos pueden pensar lo peor de su familia. Muchos pueden decir, opinar y pensar. No es la opinión de la gente. Tú no te mueves por la opinión de la gente. Muchos decían que estaba muerto, pero Jesús dijo: no está muerto. Muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y le levantó. Muchos pensaban y muchos decían, ese era el pensamiento de muchos: yo no me muevo según lo que rige, lo que diga la gente. Yo no hago las cosas según lo que la gente piensa, porque la gente puede pensar cualquier cosa. La gente puede pensar que no hay solución. La gente puede seguir pensando que ese niño no se va a levantar. El mundo puede pensar de que esa niña no se va a levantar. El mundo puede pensar, la gente puede pensar que ese hombre morirá siendo alcohólico. Esa es una mentira del diablo. Hoy declaro libertad sobre tu esposo. Hoy declaro libertad sobre tu hijo. Hoy declaro libertad sobre ese joven. Todo alcoholismo, toda droga, todo pecado se va. Todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, sale de ese joven. Yo vengo orando por esa madre y apoyando a esa madre que ha estado clamando por su hijo, por su hija, por sus hijos. Levante su mano y reciba la autoridad, reciba el poder de Dios. Dios te está visitando a esta hora. Mientras tu hijo esté fuera del país, mientras tu hijo se encuentra trabajando o se encuentra estudiando, donde se encuentre él en este momento, levanta tu mano y bendígalo. Levanta tu mano y bendiga a su hijo. Levanta tu mano y bendiga a su hija. Dice la palabra que la gente pensaba, la gente decía que estaba muerto, como muerto. Muchos decían que estaba muerto. Muchos decían: no hay nada que hacer. Muchos pensaban que estaba muerto. Pero yo he venido, dice Jesús. Un momento, ustedes pueden pensar de que está muerto, pero aquí está el dador de vida. Aquí está el que trae el soplo de vida. Aquí está el que da vida y vida en abundancia. Cuando todos lo daban por muerto, delante de ese muchacho estaba el dador de vida, estaba el Rey de gloria, estaba el que da vida y vida en abundancia. Dice la palabra que tomándole de la mano, le levantó y le enderezó. Este es el tiempo de levantarse. Hoy se levanta tu familia, hoy se enderezan tus hijos, hoy se endereza lo que estaba torcido. Así lo declaro y lo creo en el nombre de Jesús. Reciba esta palabra hoy. Hay presencia de Dios en esta noche. Hay presencia del Espíritu de Dios liberando, rompiendo cadenas, pudriendo yugos. Así lo declaro en el nombre de Jesús. Yo digo a todo esto: hecho está. Amén y amén.